Buenas tardes, amigos conferencistas. Buenas tardes, todos los participantes. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Ingeniería Química, estamos celebrando la Semana de Ingeniería Química 2021. Gracias por la participación a todos los ponentes y también a los participantes en esta Semana de Ingeniería Química del Perú. Asimismo, queremos hacer presente, lo hemos denominado la ingeniería química para la vida y temas muy importantes para la vida. El sector minero, el sector industrial, el sector hidrocarburos y lo que es la productividad y la producción de nuestra patria. Es muy importante. Es por eso que estamos muy contentos con la participación de nuestros grandes ponentes, incluido del extranjero. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Enseguida me alistaré para presentar a uno de nuestros ponentes. Se trata del ingeniero Rodrigo Venegas Montañez. Nuestro ingeniero Rodrigo Venegas Montañez es ingeniero químico de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de la UTEC, con experiencia en el uso de simuladores de procesos para la industria de petróleo y gas. Actualmente labora en el área de desarrollo tecnológico de Yokogawa, Perú, con el tema simulación y optimización en la industria de tratamiento del agua. ¿Se encuentra en línea, ingeniero Venegas? Adelante, por favor. Muchas gracias, primeramente, por la invitación. Yo soy, como ya me presentaron brevemente, ingeniero Rodrigo Venegas. Soy ingeniero químico, Universidad de Ingeniería y Tecnología de UTEC. Vengo de parte de la empresa Yokogawa América del Sur, la sucursal Perú, y formo parte del Departamento de Desarrollo de Nuevos Negocios, o New Business Development. Y en este departamento, una de nuestras funciones principales es tratar de introducir soluciones novedosas, innovadoras a la industria local para poder llevarlas a ese nuevo movimiento que conocemos actualmente como la industria 4.0. Sé que en los días anteriores de esta semana en Ingeniería Química, algunos ponentes ya han tratado este tema en la industria 4.0, y en esa presentación quería verla desde el punto de vista de la simulación, que es lo que hacemos nosotros en Yokogawa. Por eso que el día de hoy les traigo ese tema de simulación y optimización en la industria de tratamiento de agua. Entonces, para empezar, vamos a ver cuál es el rol, cuál es la función que cumplen los simuladores como un facilitador para la transformación digital de la industria. A resumidas cuentas, lo que hace un simulador es que nos permite crear un gemelo digital del proceso, un proceso que tenemos construido ya en funcionamiento en una planta. Y este concepto de gemelo digital es algo que se habla mucho cuando se refiere a la industria 4.0, especialmente en la industria química, en la industria de procesos. El gemelo digital significa crear una simulación de una planta que tenemos construida, de un proceso que está en funcionamiento, y la principal característica es que esta simulación se comporta de la misma manera en la que debería comportarse el proceso, funcionando en condiciones adecuadas. Es decir, si todo está funcionando como lo esperamos, entonces los resultados que vamos a ver, por un lado, en el proceso real, y los resultados que vemos en la simulación deben ser iguales. Es un punto clave del gemelo digital. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Nos va a permitir monitorear el proceso y comparar los resultados. Es decir, si vemos en algún momento que todo está yendo bien, todo está como lo esperado, los resultados están iguales, pero de pronto se ve que algún parámetro, un KPI o quizás algún consumo energético, por ejemplo, está siendo mayor en la planta real que lo que se predice en la simulación, si existe una diferencia, entonces es un indicador de que algo puede estar funcionando de manera no óptima. Quizás el rendimiento está bajando, o ha habido un ensuciamiento o algún mal funcionamiento de algún equipo quizás. Entonces, eso nos referimos cuando hablamos de monitorear y comparar los resultados utilizando un gemelo digital. Que debido a estas diferencias se puede anticipar fallas en los equipos, ya que no es necesario esperar a que un equipo falle o que tengamos un problema mayor para poder tomar acciones correctivas. Identificando estas desviaciones de lo ideal, es donde se pueden anticipar las fallas en los equipos, programar mantenimiento según se necesiten. De esta manera también se pueden reducir los tiempos de inactividad de los equipos. Se puede evitar tener que parar eventualmente la planta si llega ese tema mayores.
Y todo esto utilizando como base un gemelo digital, ¿no? Que es la simulación. De esta manera se puede también mejorar la eficiencia del proceso, ya que se puede estar monitoreando todo el proceso durante todo su ciclo de vida. Otro punto importante de la simulación es que nos va a ayudar para el diseño del proceso. No necesariamente si se tiene un proceso ya operando, si se quiere diseñar un proceso o quizás cambiar un proceso, se puede construir una simulación en la computadora y de esa manera se puede, por ejemplo, cambiar insumos, se puede probar diferentes materias primas, diferentes tecnologías, diferentes condiciones de proceso, variar algunos parámetros. Y eso se pueden hacer diferentes pruebas para el diseño en cuestión de segundos, de minutos. Y eso es algo que nos va a ayudar para tomar mejores decisiones en cuanto al rendimiento y la eficiencia del proceso y también decisiones más rápidas. Entonces, todo esto finalmente nos va a llevar a lo que siempre queremos, ¿no? Que es la optimización del proceso y una mejora continua, que se logra realizando todo eso que he mencionado, el monitoreo, una mejor toma de decisiones, todos estos puntos de manera continua. Entonces, ahora en esta presentación vamos a ver cómo la simulación trae beneficios a distintas partes de una organización. Me voy a centrar principalmente en los dos primeros puntos, que son la automatización y control, y la instrumentación y los equipos, pero ahora lo que quiero hacer énfasis también es en la parte química, porque recordemos que ahora vamos a ver ejemplos de cómo se usaban estos modelos para la parte de tratamiento de agua, donde estamos tratando principalmente con sistemas acuosos y sistemas electrolíticos. Y la química de esta parte es bastante compleja, ya que si se tiene una solución acuosa, se pueden tener distintos iones en solución, se pueden tener sólidos disueltos, eventualmente se puede tratar también con numerosas fases, con una fase orgánica, una fase acuosa, se pueden tener vapores, se pueden tener formación de sólidos, como vamos a ver también, y no solamente múltiples fases, sino también distintas reacciones en paralelo, se pueden tener también, por ejemplo, transferencia de sustancias de una fase a otra. Entonces, la química que vamos a tener en ese tipo de sistemas es bastante compleja. No es algo que se puede estar calculando de manera manual o quizás en una hoja de cálculo, como podría ser con otros procesos un poco más simples. Entonces, para la parte de la química del proceso, los simuladores es una herramienta bastante potente y poderosa. Y naturalmente, la aplicación de todos estos puntos nos va a llevar a un mejor proceso y a optimizar la operación de la planta en general, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las capacidades que deben tener y que tienen los simuladores electrolíticos que vamos a usar para el tratamiento de agua. Pero antes de entrar específicamente en los simuladores electrolíticos, muchos de los presentes quizás conocen los simuladores que son más utilizados en la industria, pero esos principalmente se fomentan más para la parte de la industria petroquímica, que trata principalmente con hidrocarburos. Y si bien esos simuladores también son bastante potentes, están especializados en hidrocarburos. Para tratar hidrocarburos ligeros hasta pesados, tienen también múltiples fases, pero la química de esos procesos es bastante diferente a la química de los procesos que vamos a ver ahora. Es por eso que un simulador de la industria petroquímica no necesariamente es lo más adecuado para simular procesos de la industria de tratamiento de agua. La principal diferencia, como comenté hace un momento, son las interacciones de iones entre distintas fases que tenemos. Eso es algo que no va a ocurrir en otros sistemas, por ejemplo, hidrocarburos. Como mencioné, podemos tener múltiples fases, múltiples reacciones, interacciones entre todas las sustancias. Y es muy importante que esos simuladores electrolíticos que vamos a ver puedan manejar todas esas interacciones. Otro punto muy importante, que también nos diferencia de la parte de hidrocarburos, es que esos simuladores tienen la capacidad de calcular estos dos parámetros, que son el pH y el ORP, que quizás en la parte de refinación no se ve mucho, pero para nosotros en tratamiento de agua es un punto clave, ya que muchas de las operaciones dependen de estos dos parámetros. Entonces el simulador debe ser capaz de calcular y modelar esos parámetros. Otro punto también las operaciones de óxido-reducción. Vamos a ver acá unas operaciones, por ejemplo, vamos a ver precipitación, vamos a ver remoción de metales pesados, y ahí las operaciones de óxido-reducción son un punto clave. Y bueno, también naturalmente otras operaciones que se tienen en tratamiento de agua, ¿no? Columnas de intercambio iónico, por ejemplo, precipitación, coagulación y floculación, también para metales pesados, operaciones de absorción sobre superficies sólidas,
extracción líquida, por ejemplo, para regeneración de solventes, recuperación, y también para desalinización de agua. Y puede ser osmosis inversa, y también algunas aplicaciones que cada no puede incluir, que son, por ejemplo, separación por membranas, filtración, y diferentes operaciones que tienen que ver con todos estos sistemas electrolíticos que tienen que ser modelados utilizando un simulador adecuado para esta industria. Pues entonces ahora quería presentarles algunas simulaciones, algunas aplicaciones de estos simuladores. En esta ocasión vamos a ver 3 aplicaciones por el corto tiempo que tenemos el día de hoy. Pero para darles una idea de cuál es la utilidad y cuál es la ventaja de utilizar estos simuladores en la industria de tratamiento de agua. Vamos a empezar por esa aplicación que es tratamiento de agua de proceso. Por ejemplo, el agua que se está alimentando a una caldera. Brevemente les comento, esta es una simulación, un modelo que está hecho en el simulador PetroSim, que es el que utilizamos en Yokogawa. Es un simulador que fue hecho por la empresa KBC, una empresa que Yokogawa adquirió hace unos años atrás, y es el que usamos para todas nuestras simulaciones. Como le indica el nombre, quizás algunos ya conocen este simulador, fue principalmente diseñado para la industria del petróleo, para la industria petroquímica. Pero debido a la demanda y la necesidad que se tiene actualmente en el mercado con todo este cambio hacia la transformación digital, Industria 4.0, ahora también tiene paquetes termodinámicos que son fuertemente especializados en sistemas electrolíticos de este tipo. Entonces, con PetroSim, sin ningún problema, podemos modelar esos sistemas. Volviendo al tratamiento de agua de proceso, entonces. Es un agua que comúnmente está contaminada con iones de dureza, que son de calcio y magnesio, y también con sílice. Esos son 3 componentes que vamos a querer remover del agua de proceso, ya que más adelante, si ingresa a una caldera, por ejemplo, va a poder presentarse problemas de precipitación, de formación de sólidos dentro de las tuberías, dentro de los equipos, que eventualmente va a resultar en una mala transferencia de calor, un mayor consumo energético, y generar una reducción de la eficiencia del proceso. Entonces, por eso queremos tratar esta agua para evitar esos problemas más adelante. Entonces, en una primera etapa, se modela un mezclador en el cual se le agrega cal a esta agua para poder llevar esta mezcla a un pH aproximadamente de 8, un poco más, que es un pH adecuado para promover la precipitación de los iones de dureza. De los iones de calcio y magnesio precipitan como sus hidróxidos al ser mezclados con la cal. Y acá se puede modelar también con un control de pH, midiendo el pH a la salida, y se va ajustando, se va agregando más o menos cal según se requiera en el proceso, ¿no? Es una primera etapa. Y en la siguiente etapa se va a remover la sílice. Para eso se utiliza un hidróxido de magnesio, previamente preparado a partir del sólido de óxido de magnesio. Entonces esta mezcla con la sílice disuelta pasa a un precipitador, donde se va a retirar la sílice a través de la formación de un complejo con el magnesio. Entonces, al formarse este complejo, va a estar como sólido, y luego en un tanque de sedimentación se va a poder retirar los sólidos, que son los hidróxidos de calcio y magnesio, y el complejo de magnesio y sílice por la parte inferior como sólidos, y luego tenemos el líquido clarificado, que ya es el agua de proceso limpia, ¿no? Que ya puede ser utilizada para equipos como calderas, como ya mencioné. Si bien este parece un proceso relativamente simple, quiero recalcar nuevamente la importancia de usar un simulador adecuado para esta industria, ya que procedimientos simples como por ejemplo la neutralización y el control del pH no son posibles en un simulador que no se dedica a la parte acuosa, ya que se basa en el pH. Y luego en la siguiente parte, en la precipitación, es donde están formando una fase, se tiene la fase acuosa, pero también se está formando una fase sólida. Se ve también la química de la formación del complejo de sílice y magnesio. Entonces, nuevamente lo que mencioné, la química de diferentes reacciones en simultáneo, de diferentes fases, es algo que no es tan simple como puede parecer, y tiene que ser manejado por un simulador adecuado. Entonces, pasando a la siguiente aplicación, esta es una de remoción de metales pesados de agua residual, principalmente de las minas. Sabemos que el Perú es un país altamente minero, tenemos muchas minas, y es importante que en todas estas se esté cumpliendo con las regulaciones, sobre todo la descarga, que es lo que vamos a estar conversando ahora. Se debe estar cumpliendo siempre con los límites máximos permisibles de metales pesados. Entonces, este modelo de aquí, se tiene un agua residual
Es una agua ácida, aproximadamente un pH de 3 a 4, donde hemos considerado como principal contaminante al arsénico. Tienen también otros metales, como el plomo, por ejemplo, pero el principal problema se identificó como la cantidad de arsénico. Entonces, para regular esta cantidad de arsénico y bajarla hacia los límites permisibles, se diseñó este proceso, iniciando por la neutralización, donde se agrega soda cáustica. Como dije, esta es una mezcla ácida de un pH de 3 a 4. Le vamos a agregar soda cáustica para controlar el pH. En una siguiente etapa vamos a agregar un oxidante. Este oxidante es hipoclorito de sodio y vamos a tener también un control del ORP, del potencial de reducción de la mezcla. Entonces, lo que se quiere acá es llevar esta mezcla a unos parámetros de pH y de ORP, a unas condiciones que puedan asegurar una buena remoción del arsénico, ya que hay una especie en específico que se forma a unos valores de ORP y pH que va a permitir separarlo de la mezcla. Luego también se agrega un coagulante, que es el cloruro férrico. Lo que va a hacer este insumo es que va a formar un complejo con el arsénico ya oxidado, que luego, en una posterior etapa de floculación, se van a agrupar esos coágulos y van a sedimentar hacia el fondo del tanque, y estos van a ser retirados como sólidos, ¿no? Como se ve acá, este es un modelo un poco más complejo que el anterior, que vimos anteriormente, pero quería hacer énfasis un momento en esto. Por acá se ve que tenemos 4 controladores. Tenemos 4 insumos que están siendo controlados, que es la soda, el oxidante, el coagulante y el floculante. Y acá hay un problema que ocurre cuando se quiere tener un tipo de control, como el control de feedback, como por ejemplo un control PID, que es el más tradicional que se conoce. Y el problema es que, ¿cómo funciona un control PID? Que este controlador no está tomando en cuenta específicamente la química del proceso. No está haciendo los cálculos de qué pasa si se le agrega más o menos oxidante. Lo que hace el controlador es observar cuál es el valor. Por ejemplo, enfoquémonos en el controlador de ORP. Por ejemplo, está midiendo el valor de ORP acá a la salida. Si se ve que el valor es muy bajo, entonces este controlador va a permitir el paso de una mayor cantidad de oxidante, y luego si se ve que el valor es muy alto, entonces va a reducir la cantidad de oxidante, y de esa manera va a estar abriendo y cerrando la válvula, dejando el paso del oxidante hasta llegar al valor que se quiere. Y ese es un proceso que no se llega necesariamente en cuestión de segundos. Es un proceso que va a tener un tiempo de respuesta. Y lo mismo ocurre para los 4 controladores. Ese es un problema. Otro problema que tenemos es, por ejemplo, ¿qué pasaría si el agua residual cambia alguna de sus propiedades? Por ejemplo, si cambia la temperatura, puede cambiar el flujo, puede cambiar el pH, o por ejemplo la composición. Se puede estar utilizando otro mineral, se puede procesar otro mineral y cambia la composición. Entonces, los controladores van a tener un tiempo de respuesta aún más largo, ya que van a tener que estar adaptándose a esos cambios de la alimentación. Y en ese tiempo no solamente se está consumiendo más reactivo del que se necesita, sino que también al demorarse en adaptarse a los cambios, es posible que la descarga ya no esté cumpliendo con los límites máximos permisibles de cantidad de metales pesados. Y eso, de hecho, es un problema de contaminación, pero también termina siendo un problema económico para la empresa, por no estar cumpliendo con las regulaciones. Entonces, por eso se puede ver que cuando se tiene un sistema donde la química es tan compleja, cuando se tiene tantos insumos dentro del proceso, quizás un control de tipo PID no es lo más adecuado. Este tipo de control es el que se hace comúnmente en la actualidad, que es lo que conocemos como la industria 3.0. Pero en la industria 4.0 lo que queremos es poder evitar ese tipo de problemas utilizando formas de predecir cuál es el comportamiento del sistema. Por eso tenemos la simulación. Entonces, lo que hemos hecho, en vez de tener ese tipo de control de feedback, lo que proponemos es tener un sistema de este tipo, donde acá estamos midiendo todas las propiedades del agua residual. Estamos midiendo el flujo, temperatura, pH, ORP, composición. Estamos midiendo todas las propiedades de esa alimentación y se le estamos dando al simulador como información. Entonces, ¿qué hace el simulador?
Conociendo cuáles son las características de nuestra alimentación, el simulador va a hacer todos los cálculos correspondientes a la química del proceso porque está en la capacidad de hacerlo, por un simulador especializado en este tipo de cálculos. Entonces vas a ver cuál es la cantidad exacta de soda cáustica, de oxidante y coagulante que deben ser agregados al sistema para poder tener el resultado que queremos. Y de manera breve, para explicar más o menos cómo es que funciona esto dentro del simulador, algunos acordarán ese tipo de diagramas, son diagramas de Purvé, que son de pH y ORP. Les mencioné que hay una especie en específico de arsénico, que es la que precipita de manera más fácil y también que es la menos contaminante. Es esta especie de aquí. Pues tenemos el arsénico en estado de oxidación 5. Entonces, conociendo el estado del agua residual, se encuentra quizás por aquí, un pH ácido, lo que hace el simulador internamente es tratar de llevar este sistema a esta región de aquí. Naturalmente, este es un sistema relativamente ideal, este diagrama, porque en el agua residual realmente vamos a tener una mezcla de distintas especies que van a hacer estos cálculos bastante más complejos. Pero de manera simplificada es esto lo que está haciendo el simulador, ¿no? Y de esta manera no va a estar haciendo lo mismo que un controlador PID, que va a estar regulando, subiendo y bajando la alimentación de reactivos, desperdiciando más de lo que se debería usar. Entonces de esta manera se puede ver que utilizando un simulador, de una manera relativamente simple, se puede mejorar el manejo de los reactivos. Y además, de esa forma también uno se puede anticipar a cambios en la alimentación. Si el agua residual está cambiando algunos parámetros, el simulador en cuestión de segundos se da cuenta de eso y va a estar cambiando y haciendo los cálculos necesarios para siempre estar cumpliendo con lo que nosotros queremos a la salida de la descarga, ¿no? Que luego va a ser echado a algunos cuerpos de agua. Entonces, ahora quería hablar, por último, de una aplicación importante que quizás algunos estaban preguntando, que es el problema de la corrosión, que es algo que ocurre no solamente en la industria de tratamiento de agua, sino prácticamente en todo tipo de industria. Si hay un sistema acuoso con iones, bastante probable que vaya a haber problemas de corrosión. Y esto puede ser evitado, mitigado de cierta manera, utilizando un simulador de ese tipo. Hemos visto que esos simuladores permiten modelar el comportamiento del fluido a lo largo de todo el proceso. Y entonces, tomando esto como base, se puede predecir la corrosión, no solamente saber cuáles son los equipos o cuáles son las partes de un proceso que son más susceptibles a tener problemas de corrosión, sino también a qué velocidad se debe estar produciendo esta corrosión. De esta manera, volvemos a lo que mencioné al inicio, se puede estar anticipando y previniendo las fallas en equipos y tuberías antes de que esos problemas ya sean muy severos. Ya que de esta forma vamos a tener una mejor visión de toda la operación, vamos a poder tener mantenimientos programados y también tomar medidas correctivas, quizás agregar algunos insumos que ayuden a prevenir esos problemas, ¿no? Y esta parte de corrosión también opera de una manera similar a lo que vimos anteriormente, con un diagrama de este tipo. El simulador va a determinar si la mezcla que tenemos en determinada parte del proceso cae dentro de la región de corrosión. Si es así, entonces va a enviar de alguna forma una alerta, entonces el operario, el que está a cargo del proceso va a poder saber que ahí puede ocurrir un problema y va a tomar las medidas correctivas apropiadas antes de que ese problema ocurra. Ese es un punto bastante importante, la corrosión, como mencioné, no solo en la industria de tratamiento de aguas, en todo tipo de industria, porque según NASA International, si se implementa un sistema de ese tipo para prevenir la corrosión, es posible reducir el costo en daños de este tipo entre 15 y 35%, que es una reducción bastante significativa. Ahora, resumiendo un poco lo que hemos visto ahora, de cuáles son los beneficios de utilizar un sistema de control basado en simulación. Como ya mencionamos, primero se tiene un menor retraso, es uno de los puntos más importantes, ya que el simulador es capaz de darse cuenta de los cambios que están ocurriendo y de calcular la dosificación necesaria en cuestión de segundos. No tiene ese largo tiempo de respuesta que tiene un controlador tipo feedback, tipo PID, sino que tiene un tiempo de respuesta corto frente a cualquier cambio que pueda ocurrir en la alimentación o en el proceso en general. Y eso se relaciona también con el siguiente punto, que es el menor manejo de reactivos, ya que al calcular exactamente cuál es la dosificación necesaria,
no se va a estar consumiendo un exceso de reactivos. Y esto no tiene un impacto solamente en el costo del insumo en sí, sino también, por ejemplo, hemos hablado de una minera, quizás el transporte, la logística para llegar a esa localidad no es tan sencilla. Entonces, ese costo de reactivos también se traduce en otras partes, en otra parte económica. Y finalmente todo esto nos lleva a la optimización continua, que es lo que hemos mencionado desde el inicio, que a distintas condiciones de flujo, temperatura, pH o RP, a distintas condiciones del proceso, el simulador va a actuar rápidamente para llevar siempre el proceso a la operación más cercana posible al óptimo. Bueno, entonces resumiendo finalmente un poco esta presentación, hemos visto una variedad de aplicaciones para los simuladores electrolíticos. En este caso, por el tiempo que hemos tenido, he presentado 3. Hemos hablado del tratamiento de agua de proceso para la remoción de la dureza y de la sílice. Hemos hablado también del tratamiento de aguas residuales, específicamente en el tema de metales pesados. Y también hemos visto cómo mitigar los problemas y predecir los problemas de corrosión. Pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo, para la desalinización de agua, es una industria importante acá, para operaciones de osmosis inversa, intercambio iónico, filtración, membranas, todo tipo de proceso de tratamiento de agua es posible simularlo utilizando un software adecuado. También hemos visto que esto ayuda para tener un mejor diseño de procesos, no solamente cuando ya se está operando, sino si se quiere cambiar algo del proceso, agregar una parte del proceso quizás, se puede evaluar diferentes parámetros, diferentes tecnologías, diferentes insumos. Todos estos parámetros y condiciones se pueden cambiar utilizando un simulador. No es necesario estar haciendo los cambios físicamente dentro de la planta para ver cuáles son los resultados. Utilizando un simulador de ese tipo es posible predecir cuáles van a ser nuestros resultados y de esta manera tomar una mejor decisión acerca de las condiciones a las que va a estar operando nuestro proceso. También vimos cómo esos simuladores permiten tener un control y un análisis de tipo prescriptivo. Este análisis prescriptivo se refiere a lo que vimos en el tema de metales pesados. Se toma una muestra, se toman las mediciones a la alimentación y según los cálculos internos del simulador, que ya conoce cuál es la química del proceso, toda esa química compleja, el simulador puede decir cuál es la dosificación que se necesita, cuáles son las medidas necesarias que se deben tomar para poder asegurar que se está operando en el punto óptimo del proceso. Y también de cierta manera también se puede tener un análisis predictivo. Por ejemplo, en el caso de la corrosión, se puede predecir dónde van a ser los problemas días o hasta semanas antes de que ocurran. Y eso se traduce también en una reducción de costos, como hemos visto, costos en mantenimiento, costos en equipos, en insumos, todo tipo de costos se pueden reducir de manera importante utilizando un control de ese tipo. Y eso nos lleva a lo que siempre queremos, ¿no? Que es una operación óptima y una operación segura. Y finalmente, para concluir la presentación, quería dejarlos con una frase que leí hace poco, cuando estaba viendo un poco de cuál es la importancia de la industria 4.0 en la actualidad, de la transformación digital, no solamente en la industria química, que es lo que estamos hablando ahora, sino en todo tipo de industria, porque la industria 4.0 es un cambio transversal a todas las industrias. Nosotros hablamos de simuladores, pero en general se tienen otras herramientas como Machine Learning, inteligencia artificial, se tiene Big Data, y todo eso nos lleva a la frase que me parece que lo resume de manera perfecta, que es: sin predictibilidad no puede haber productividad. En nuestro contexto, lo que hemos hablado el día de hoy, hablamos de cómo un simulador es capaz de predecir todo el comportamiento del proceso. Es decir, no esperar a que se vea una falla o que algo no está funcionando bien, si tengo un problema, por ejemplo, de corrosión, sino a través de la simulación es posible predecir cuándo va a ocurrir eso. Y de esa manera se puede tener una operación productiva. Y es lo mismo que ocurre como mencioné en otras industrias, donde se utiliza Machine Learning o Big Data. El objetivo de todas estas herramientas es poder lograr poder predecir de la mejor manera cuál va a ser el comportamiento de un sistema en general, para de esa manera poder tener un sistema productivo y eficiente. Y en nuestro caso de la industria química, la industria de procesos, la mejor herramienta para lograr la predictibilidad es a través de la simulación. Y eso sería todo por mi parte, por el momento. Muchas gracias. Y ahora
Me parece que pasamos a algunas preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez Venegas. Está muy importante los temas que ha aportado esta tarde. En nombre del capítulo de Ingenieros Químicos les damos las gracias. Y enseguida vienen las preguntas. La primera, ¿cuál es la razón que ustedes no tomen en cuenta una simulación con la tecnología de procesos de oxidación avanzada, denominada POAS, ya que se trata de efluentes industriales? Pregunta nuestro participante José Vicente Nunja. Adelante, ingeniero. Sí, en la simulación se toma, bueno, yo he estado hablando de simuladores de procesos, ¿no? Acá tenemos, como mencioné, la parte de proceso de oxidación es muy importante. Por ejemplo, para el ejemplo que les mostré, la aplicación de tratamiento de efluentes industriales, hablamos de la oxidación del arsénico en este caso, que es algo que se puede modelar en ese simulador. Y entonces sí es algo que se está tomando en cuenta. El simulador en sí toma en cuenta todas las interacciones, tiene unas herramientas y unos paquetes termodinámicos de cálculo bastante potentes que nos van a permitir hacer todos esos cálculos oxidativos y todo tipo de cálculos que refieren a la parte de todos los electrolitos. Y entonces sí es algo que se está tomando en cuenta. A no ser que, no sé si, bueno, ya se me fue el nombre, ahí ya no me aparece el nombre de la persona que hizo esa consulta, pero si no, si pudiera quizás dar un poco más de detalle a su pregunta, si le respondió bien o de todas maneras avanzamos, si no. Bien, siguiente pregunta, ingeniero. Según su presentación, especifica el segundo esquema de la simulación que usted explicó, el tiempo de control que muestra en un multivariable con compensación de tipo Fritz-Ward, ¿correcto? ¿Cuál sería la diferencia de este con la tecnología 4.0 que menciona, ya que existe este tipo de simuladores no necesariamente enfocada en hidrocarburos en la actualidad? ¿Le podría decir eso? Claro, la diferencia con un controlador tipo feed-forward es que cuando se tiene un controlador feed-forward lo que se hace, si bien está de esa manera como bien lo indica, primero toma como referencia la alimentación para después hacer modificaciones en una parte posterior del proceso. En sí el controlador opera de manera similar a un controlador, como lo mencioné, un controlador PID quizás, porque lo que hace el controlador feed-forward o feedback, de cualquier manera, actualmente no toma en cuenta la química del proceso, sino también tiene que ser ajustado de cierta manera. Es un controlador basado en una función de transferencia que no toma en cuenta todas las interacciones químicas. Es un sistema bastante complejo, porque por ejemplo para otro tipo de sistemas, sí es posible controlar sin ningún problema con un controlador feed-forward, feedback de PID, pero la ventaja de la simulación es que se tiene ese tiempo más corto de respuesta, un tiempo de establecimiento más corto, es decir, se llega al punto deseado de manera más rápida. O sea, no es solamente la tecnología de implementar un controlador tipo feed-forward, eso sí se tiene como parte de la industria 3.0, la industria tradicional, sino es cómo funciona y cómo ese controlador está haciendo los cálculos, no solamente la direccionalidad del control. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿Han utilizado alguna variedad de microalgas para tratamiento de aguas residuales? Sí, bueno, le comento brevemente porque específicamente estoy hablando de la parte de simulación, pero en Yokogawa, actualmente, bueno, no, ahora no en Perú, pero de manera internacional sí se tiene algún tipo de tratamiento de microalgas. Se está utilizando las microalgas para distintas aplicaciones, por ejemplo, captura de CO2. Me parece que también para tratamiento de fluentes, pero no es algo que estamos viendo acá, eso está más que todo en la parte de Asia de Yokogawa. Por ahora acá no lo estamos implementando. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido explícito en sus comentarios y seguramente si hay alguna más preguntas, a través del chat le estaremos haciendo llegar a través de su correo electrónico para que usted nos apoye, no en este tiempo, sino también en los tiempos diferentes que vamos a hacer actividades mutuas, como estamos coordinando ya con ustedes para seguir haciendo estos cursos seguidos cada mes. Todo, por supuesto, online. Esto me hace recordar, ingeniero, antes yo cuando estaba como joven, estaba en Puno, hacía un tratamiento de aguas, de soluciones, tanto de la mina, la que salía de mina,
la que salía de planta, entonces todo se mandaba al botadero, ¿no? O como aguas residuales. Y solamente controlábamos los efluentes de mina con cal, controlábamos haciendo esta solución. Mira cómo ha cambiado los tiempos, ahora ya se aplican los simuladores. Lo mismo ocurrió en una mina por allá, por el centro del Perú, en Cerro de Pasco. Como era fiscalizador de UEFA, yo fui y me sorprendió. Agua de mina también lo trataban con unas plantas, con unas plantas especiales, donde las plantas absorben pues los fierros y otros elementos químicos que tiene las soluciones de aguas de mina. Y otro en Volcán, cuando estaba en Carahuacra también, mira, las aguas residuales que venían de la mina lo juntaban con las aguas de la planta concentradora de Huaraucaca y lo juntaban y esto lo hacían, le sedimentaban en un espesador gigante y las aguas salían neutralizadas. ¿Por qué? Porque de planta salía un pH 10 y de la mina salía un pH 3 y botamos al río ya pues neutro, ¿no? Con 7, así de acuerdo a las ECAs ahora, ¿no? Antes eran los límites máximos permisibles. Una bonita experiencia me ha hecho recordar cuando yo hacía mis pruebas, y entre otros, y justamente eso a raíz de las pruebas se llega a dimensionar y sacar pues buenos productos. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez. O Rodrigo Venegas, estaremos en coordinación para también salir con estos temas a nuestras universidades y, por qué no, a nuestro colegio de ingenieros. En nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Química C de Lima, les agradecemos y estaremos en contacto. Muchísimas gracias y doy pase al siguiente ponente. Muchísimas gracias. Gracias.